Muy buenas tardes. Estamos en nuestra sesión de la liturgia de la palabra del día domingo. Es el cuarto domingo del tiempo de Pascua. Muy bien. Este domingo se denomina en la liturgia de la Iglesia Católica el Domingo del Buen Pastor. Y obviamente veremos por qué razón. Muy bien, vamos a nuestro misal de la verdad católica. Muy bien. Domingo. Muy bien, vamos a empezar. Bueno, domingo tenemos 4 lecturas, ¿no? La primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo cuarto, versículos del 8 al 12. Bueno, aquí retrocedemos un poquito, ¿no? La liturgia considera uno de los primeros discursos de San Pedro, ¿no? Cuando lo del el milagro del paralítico. Bueno, dice San Lucas, en aquellos días Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo: Jefes del pueblo y ancianos, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo para saber cómo fue curado, sépanlo ustedes y sépalo todo el pueblo de Israel. Este hombre ha quedado sano en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Este mismo Jesús es la piedra que ustedes los constructores han desechado y ahora es la piedra angular. Ningún otro puede salvarnos, pues en la tierra no existe ninguna otra persona a quien Dios haya constituido como Salvador nuestro. Bueno, ya habíamos leído este pasaje en la anterior semana y bueno, creo que nos sobra recordar, ¿no? Que eh, por el Espíritu Santo, ¿no? Por el poder que tiene ya Pedro y los demás apóstoles, pero especialmente Pedro, porque pues es el primero que habla. En los hechos hace el anuncio, ¿no? O el querigma de la resurrección del Señor, la muerte y resurrección. Y explica, ¿no? Claramente, para que no quede duda, de que el milagro por el cual son eh, cuestionados, ¿no? Son interrogados, ha sido por el Señor Jesucristo, ¿no? En el nombre del Señor Jesús de Nazaret, como lo expresa aquí, ¿no? A quien, a quien pues los que los están interrogando crucificaron. Y Dios lo resucitó de entre los muertos, ¿no? Ese es el querigma, ¿no? Que se llama la declaración querigmática del anuncio del triunfo, ¿no? De Dios sobre el pecado, sobre la muerte, ¿no? Con relación a nosotros, obteniéndonos así la redención. Y también les enfatiza, ¿no? Este mismo Jesús es la piedra que ustedes desecharon, que ustedes tenían, que esperaban, ¿no? Como el Mesías, el liberador, pues despreciaron y se ha convertido en la piedra angular, ¿no? La que sostiene la edificación.
que es la iglesia. Bueno, muy bien, vamos al Salmo. Salmo 117, que es el salmo por excelencia, o uno de los salmos, ¿no? De la misericordia, porque le canta a la misericordia, ¿no? Al poder de Dios, ¿sí? Y obviamente aquí refiriéndose al Señor Jesús también. Entonces el responso es evidente, ¿no? La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. Bueno, San Pedro citó precisamente el versículo, ¿no? Del Salmo 117. Muy bien. Dice el salmista entonces, te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. Más vale refugiarse en el Señor que poner en los hombres la confianza. Más vale refugiarse en el Señor que buscar con los fuertes una alianza. Ta- Bueno, no, habíamos dicho ya que todos estos salmos son de alabanza, de acción de gracias, ¿no? Y aquí lo dice, te damos gracias. Que es, les decía a ustedes en el último video, que el único sacrificio de los judíos, ¿no?, que quedó fue el sacrificio de acción de gracias, o el- el sacrificio de paz, también se llamaba, ¿no? La toda, la famosa toda de los judíos. Esa la tenemos, pues, y quedó como sacrificio de acción de gracias, que precisamente la traducción de la toda, ¿no?, de la acción de gracias es Eucariste, Eucaristen o Eucaristía, acción de gracias. Y repite aquí, ¿no? En primera persona. Te doy gracias, Señor, pues me escuchaste y fuiste para mí la salvación. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor, es un milagro patente. Bendito el que viene en nombre del Señor, que desde su templo nos bendiga. Tú eres mi Dios y te doy gracias. Tú eres mi Dios y yo te alabo. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. Sí, varias veces dice, ¿no? Te damos gracias, te doy gracias, eh, pues enfatizando, ¿no? El- la acción de gracias que se realiza. Muy bien. Continuamos con la segunda lectura. Tenemos en esta oportunidad la primera carta del apóstol San Juan, capítulo tercero, versículos del 1 al 2, ¿no? San Juan es el mismo evangelista, ¿no?, que escribió 3 cartas más, 3 epístolas hermosas, ¿no? Especialmente las 2 primeras que cantan al amor. Y tiene uno de los poemas, digamos, más grandes que se han escrito sobre el amor, ¿no? El amor de Dios, especialmente. Bueno, entonces dice San Juan, queridos hijos, miren cuánto amor nos ha tenido el Padre, pues no solo nos llamamos hijos de Dios, sino que lo somos. Bueno, aquí detengámonos un momentico. Él, él nos llama hijos, ¿no? ¿Sí? Queridos hijos, y exalta
el amor de Dios, pues nos llamamos hijos de Dios. O sea, nos llamamos, o sea, nominalmente, ¿no? Pero no solamente nos llamamos, sino que lo somos. Pues aquí habría que hacer una reflexión, ¿no? Mucha gente dice somos hijos adoptivos. Mm, pues en cierto grado, sí, pero legalmente, digamos. Como ustedes saben, un padre puede adoptar, o una persona puede adoptar a un hijo, a una hija, y es el padre adoptivo, ¿no? Y el hijo, pues también es adoptivo, lo adoptaron. No tienen relación de sangre, ¿no? Legalmente, ante la ley, es padre e hijo, adoptivo. Pero acá, la gran diferencia al ser hijos de Dios, que lo somos en la naturaleza, nos hacemos parte de Él, ¿no? Porque es espiritualmente, ya no carnalmente, ¿no? Es espiritual y somos, porque aquí ya se asume, de hecho, el bautismo, ¿no? Sí, esta carta que la escribe San Juan, la escribe a finales del primer siglo. Entonces, cuando les dice hijitos, aquí en otras partes se traduce como hijitos, ¿no? Queridos hijos, se refiere y se dirige a todos los cristianos, ¿no? Que ya han sido bautizados. Entonces, lo somos hijos de Dios. Si el mundo no nos conoce, continúa, es porque tampoco lo ha conocido a Él. Hermanos míos, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado cómo seremos al fin, porque somos todavía carnales, ¿no? Somos espirituales, pero estamos todavía en el cuerpo. El cuerpo nos amarra, nos ata al mundo, ¿no? Al espacio-tiempo, digámoslo así. Pero somos espirituales, somos eternos, ¿no? Y especialmente somos hijos de Dios y hemos recibido la filiación de Dios divina, pero todavía estamos en el cuerpo, ¿no? Por eso él se pregunta, pero aún no se ha manifestado, ¿cómo seremos al fin? Y ya sabemos que cuando Él se manifieste, vamos a ser semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Cuando Él se manifieste, implica al final, ¿sí? Cuando estemos ya en la resurrección con Él, cuando resucitemos, cuando nos resucite y seamos parte de Él. Ya sin el cuerpo, ¿no? Sin el cuerpo mortal, ya hemos dejado el cuerpo. Y entonces ahí dice, cuando Él se manifieste, vamos a ser semejantes a Él, ¿no? Imagínense. ¿M? Y lo veremos tal cual es. Verlo, ¿no? Verlo con unos ojos espirituales, perfectamente. Digamos que intelectualmente, pero espiritualmente. ¿M? No sabemos, ¿no? O sea, nos imaginamos, como ya es fuera del tiempo, fuera del espacio, ¿no? Perfecto. El plan de Dios eh, reestablecido, ¿no? Una vez vencida la muerte. Muy bien. Pasamos al Evangelio. El Evangelio según San Juan, capítulo décimo, versículos del capítulo décimo, versículos del 11 al 18. Muy bien. Eh, este es el pasaje, ¿no? Que da el nombre al, al cuarto domingo de Pascua, ¿no? El domingo del Buen Pastor. Dice San Juan, en aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos, yo soy el buen pastor.
El buen pastor da la vida por sus ovejas. En cambio, el asalariado, el que no es el pastor ni dueño de las ovejas, cuando ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. ¿Qué nos está diciendo aquí el Señor? Yo soy el buen pastor. En los salmos, los judíos leían, pues obviamente, ¿no? Sí, sobre el pastor. Yo soy el pastor, tú eres mi pastor. Les cantaban, ¿no? Los judíos en los salmos. Tú eres nuestro pastor. Dios es el pastor. Pero aquí está diciendo, yo soy el buen pastor, aquel que da la vida por las ovejas. ¿Sí? O sea, es el mismo Dios hablando, pero en el cuerpo, ¿no? Después, al haber asumido nuestra naturaleza. O sea, yo soy el buen pastor. No cualquier pastor, el buen pastor, ¿no? El verdadero pastor. En cambio, el asalariado, cuando alguien, un granjero, ¿no? Eh, tiene muchas ovejas, pues contrata y paga a alguien que le cuide las ovejas, pero se denomina pastor, ¿no? Pero no es el dueño de las ovejas, ¿no? Es un asalariado, se le paga. Por eso lo dice aquí. En cambio, el asalariado, el que no es el pastor ni dueño de las ovejas. ¿Mm? O sea que Jesús es nuestro dueño, ¿no? Utilizando esa metáfora. Porque además por eso le decimos Señor, ¿no? Mi Señor. San Pablo no se cansa de decir, ¿no? Mi Señor. Y que se hace cuando se tiene al Señor, se lo escucha y se le obedece, ¿no? Todo lo que diga. Y se cumple los preceptos, ¿no? Los mandamientos del Señor. Entonces, si somos sus ovejas, estamos con Él. Bueno, el lobo se arroja sobre ellas y las dispersa, porque a un asalariado no le importan las ovejas, ¿no? Le importa el salario, que le paguen, ¿no? Entonces, no se va a exponer, ¿no? Si alguien llega a cuidar las ovejas y ve una fiera, pues no se va a sacrificar, ¿no? Va a poner su vida a salvo y pues la fiera se llevará varias ovejas. Bueno, queda transparente, ¿no? Lo que hizo el Señor Jesús al morir en la cruz, ¿no? ¿Por quiénes? Por sus ovejas. Continúa, dice, yo soy el buen pastor porque conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, así como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Yo doy la vida por mis ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil y es necesario que las traiga también a ellas. Escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Bueno, esa es una alusión a los gentiles, ¿no? A los que no eran judíos. Entonces, tengo otras ovejas, ¿no? Y otras ovejas son todas las demás ovejas, aparte del pueblo judío. ¿Sí? Ya serán todos. En la Iglesia Católica, ¿no? Por eso el nombre católico es universal, ya son todos los pueblos. Entonces, aquí hay otras ovejas, ¿no? Vino a sus ovejas, a los judíos, pero dice, tengo además otras ovejas que no son de este redil, ¿no? Del redil judío. Y dice, es necesario que las traiga también a ellas. Escucharán mi voz, la voz de él, ¿no? En los apóstoles, los discípulos, la iglesia durante todo el tiempo que sea necesario, ¿no? Ya son eh, casi 2000 años.
No se sabe cuántos más, pero esa es la función de la iglesia. Quien escucha a la iglesia, escucha la voz del Señor, ¿no? En el Evangelio y en todo lo que es la parte moral y de fe que enseña la iglesia. Muy bien. Entonces, en ese momento no, hay otros rediles, hay otras ovejas que hay necesidad de que vengan. Algunos, por ejemplo, interpretan este pasaje, ¿no? Tengo otras ovejas, dicen, no, los extraterrestres, ¿no? Se refiere aquí, entonces, para justificar que hay extraterrestres, entonces, se refiere a los extraterrestres. Bueno, y si hay, y si hubiera extraterrestres, son criaturas de Dios, ¿no? No hay problema, y serían también criaturas de Dios, y si hay otras personas, otros seres, son también, eh, tienen derecho a la redención. Bueno, no digo que existan, ¿no? Pueden existir, pero aquí se refiere específicamente a los que no son judíos. Continuamos. El Padre me ama porque doy mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, yo la doy porque quiero. Tengo poder para darla y lo tengo también para volverla a tomar. Este es el mandato que he recibido de mi Padre. Entonces aquí se ve también que el Señor Jesús, ¿no? Tiene el poder. Nosotros escuchamos en algún pasaje que Dios lo resucitó de entre los muertos, ¿no? Bueno, pero Jesucristo es Dios. Y aquí podemos verlo, ¿no? Nadie me la quita, cuando entregó su vida. Dice, nadie me la quita, yo la doy porque quiero, porque ese era el querer de Dios, ¿no? Del Padre, en el Hijo, ¿no? En el Espíritu Santo, que diera su vida por todos. Y entonces aquí lo dice, tengo poder para darla y tengo el poder también para volverla a tomar. ¿Sí? Entonces el poder que tiene Jesucristo también de resucitar. Eso es lo uno y lo otro, es Dios. Este es el mandato que he recibido de mi Padre. Muy bien. Entonces, nuevamente, muchas gracias y bendiciones.